¿Qué hace falta para reiniciar una sociedad desde absolutamente cero? En 1945, Alemania se enfrentó justo a ese reto. La moneda no valía nada. Las estanterías estaban vacías. El futuro era una incógnita. Los alemanes lo llamaron la Hora Cero. Un derrumbe tan total que la vida normal tuvo que reconstruirse desde cero. Así fue la posguerra para la gente corriente en Alemania. El fin de las hostilidades en mayo de 1945 no trajo alivio inmediato. Trajo una nueva realidad: aprender a moverse en un mundo hecho polvo. Para la población civil alemana, el primer desafío era simplemente desplazarse por un paisaje transformado y peligroso. Ciudades como Berlín ofrecían escenas de devastación absoluta, con manzanas enteras convertidas en montañas de escombros. Muchas calles eran intransitables, atascadas por restos de edificios bombardeados y por la chatarra de una infraestructura militar colapsada. El esqueleto básico de una ciudad moderna, tuberías de agua, red eléctrica, alcantarillado, prácticamente había dejado de existir. Y la destrucción no era solo arquitectónica, era profundamente psicológica. La gente salía de sótanos y refugios y se encontraba con un mundo en el que habían desaparecido todos los puntos de referencia conocidos, lo que provocaba una sensación brutal de desorientación y pérdida. El entorno físico en el que vivían ahora era un recordatorio constante y visible del fracaso total del Estado nazi, que había prometido un Reich de 1000 años. Orientarse en ese nuevo terreno era un ejercicio diario de memoria y de riesgo. Intentar llegar a un punto de agua o a un lugar de reparto, guiándose solo por el recuerdo de dónde habían estado antes las calles y los edificios. La cantidad de material era abrumadora. Las primeras estimaciones calculaban que en toda Alemania había que retirar unos 400 millones de metros cúbicos de escombros. Y Berlín, en particular, había sufrido daños devastadores por unas 50.000 toneladas de explosivos arrojados durante la guerra. Aquello no era una simple limpieza. Era una condición básica para que pudiera empezar cualquier recuperación. Pero la crisis más inmediata era la vivienda. Millones de personas se quedaron sin hogar y se vieron obligadas a buscar refugio en los sótanos de edificios destripados o en cualquier estructura que conservara, aunque fuera a medias, un techo. Ese cobijo improvisado protegía poco del frío y nada del polvo omnipresente y del miedo que se respiraba en el aire. Toda la vida estaba dictada por ese paisaje roto. Un trayecto tan simple como conseguir comida o agua potable se convertía en una expedición que exigía planificación y resistencia física. El propio entorno era una amenaza. Montones inestables de ladrillo y vigas, hierros al aire, todo suponía un peligro constante. El paisaje no era un fondo inerte. Moldeaba activamente el ritmo y las posibilidades de la existencia, reduciendo la vida a lo más elemental: techo y alimento. Esa realidad física, una ciudad convertida en ruinas totales, fue el punto de partida del inmenso trabajo de despejar y reconstruir que ocuparía los siguientes 5 años y definiría el carácter de la nueva Alemania de posguerra. La magnitud del desafío era inédita y exigía un esfuerzo colectivo nacido de la pura necesidad. En medio de las ruinas, la maquinaria básica de la supervivencia se gripó por completo. Con el aparato estatal disuelto, la necesidad humana más elemental pasó a dominarlo todo. Los aliados implantaron un sistema oficial de racionamiento, pero las cantidades asignadas eran brutalmente insuficientes. Para un consumidor normal, la ración a menudo rondaba las 1500 calorías al día, o incluso menos. No fue un simple accidente. Formaba parte deliberada del plan industrial aliado, una política pensada para impedir cualquier posibilidad de rearme alemán.
Las consecuencias humanitarias de esa estrategia fueron devastadoras. La cartilla de racionamiento, en la práctica, era casi un papel teórico. La distribución real de alimentos era caótica e irregular. Las cartillas clasificaban a la población, y los familiares que no trabajaban recibían la asignación más baja, un nivel al que, con un humor negrísimo, se le llamaba la cartilla del hambre o del cementerio. Mucha gente recibía bastante menos de lo que le correspondía, si es que recibía algo. Y la situación se agravó especialmente en la zona británica en marzo de 1946, cuando las raciones se redujeron oficialmente hasta un nivel casi de inanición, alrededor de 1000 calorías al día. Los efectos físicos de esa desnutrición crónica eran severos y visibles. Los informes médicos documentaban crisis de salud generalizadas directamente relacionadas con el hambre. El edema por desnutrición, hinchazón provocada por una carencia extrema de proteínas, se volvió algo común. La vulnerabilidad a enfermedades infecciosas como la tuberculosis aumentó de forma dramática a medida que fallaba el sistema inmunitario. Y la cicatrización de heridas se volvía desesperadamente lenta, haciendo que lesiones menores pudieran convertirse en algo potencialmente mortal. Ese hambre lo marcaba todo, incluso el ritmo de cada día. Horas enteras se iban en hacer cola. La gente permanecía en filas largas y silenciosas frente a los puntos de reparto, muchas veces sin ninguna garantía de que quedara comida cuando llegaran al mostrador. Ese ritual agotador consumía una energía que el cuerpo ya no se podía permitir. La vida se estrechaba hasta quedar reducida a una única obsesión: conseguir calorías. El fracaso del sistema oficial hizo nacer una economía paralela inmensa y, en realidad, imprescindible. El mercado negro no era algo marginal, era un pilar central de la supervivencia. Artículos como cigarrillos, café y chocolate, sobre todo accesibles a través de soldados aliados, se convirtieron en una moneda de facto, con un valor muy superior al del Reichsmark, que ya no valía nada. Moverse en esa economía en la sombra era peligroso, pero era la única manera de conseguir comida, medicinas y combustible. En paralelo surgió otra práctica desesperada, conocida como hamstering, literalmente hacer de hámster. Gente de la ciudad, con poco más que las últimas pertenencias de valor, viajaba al campo para intercambiar con los agricultores. Una joya familiar, una pieza heredada, una vajilla fina. Podía cambiarse por un saco de patatas o unos kilos de grano. Aquello requería un esfuerzo enorme y exponía a cualquiera a riesgos serios. Pero era una de las pocas formas de complementar unas raciones oficiales miserables. Y por si fuera poco, el propio entorno empeoró todo. El invierno de 1946 trajo temperaturas que cayeron hasta los 20 grados bajo cero. La combinación de frío extremo y mala alimentación, en ciudades bombardeadas y casi sin combustible para calefacción, provocó un sufrimiento inmenso. Solo en Berlín, más de 1000 muertes se atribuyeron directamente a la congelación. El déficit calórico limitaba la capacidad productiva de toda la fuerza laboral, creando un círculo vicioso. La energía que se necesitaba para reconstruir se gastaba en buscar comida. Para muchísimos, la ración oficial era una dieta de inanición lenta, y sobrevivir dependía por completo del comercio ilegal, de la inventiva personal y de una lucha diaria constante que convirtió aquel periodo en pura subsistencia. La tarea de retirar ese volumen inimaginable de escombros recayó de manera desproporcionada sobre las mujeres. Su trabajo se volvió esencial muy rápido, aunque el término Trümmerfrauen, mujeres de los escombros, a veces suena a voluntariado cívico. La realidad fue más institucional. En muchas ciudades, ese trabajo pasó a ser una condición formal para poder recibir la cartilla de racionamiento, una forma de trabajo obligatorio impuesta por autoridades locales desesperadas por movilizar cualquier mano disponible.
Los ocupantes aliados, en especial en la zona soviética, también aplicaron órdenes de trabajo obligatorias para despejar rutas de transporte esenciales. El trabajo era durísimo, físico y sin descanso. Mujeres, y a veces adolescentes, formaban largas cadenas humanas entre las ruinas. Se pasaban ladrillos y pedazos de mampostería de mano en mano, de forma metódica, para clasificar los restos. El objetivo era doble: despejar calles para que hubiera acceso básico y rescatar cualquier material reutilizable. Cada ladrillo que se podía limpiar y apilar era una pequeña parte de algún edificio futuro. Trabajaban con herramientas rudimentarias, cubos, cestas y a menudo solo sus manos, separando los restos enredados de los edificios en condiciones continuamente peligrosas. Montones inestables podían venirse abajo sin avisar, y el aire estaba cargado de un polvo abrasivo que dañaba los pulmones. La imagen de mujeres despejando metódicamente las ruinas de una guerra iniciada y llevada a cabo por hombres se convirtió en un símbolo potente de la nueva Alemania. Era una representación visual de un nuevo comienzo. Una sociedad que literal y metafóricamente se desenterraba a sí misma de las consecuencias de su pasado. Pero ese simbolismo a menudo ocultaba una realidad mucho más dura. Era un trabajo agotador y mal pagado. En Berlín, por ejemplo, la recompensa solía ser pasar a una categoría de ración ligeramente mejor, más que recibir dinero de verdad. El desgaste físico era enorme. Problemas crónicos de espalda, afecciones respiratorias y un alto riesgo de lesiones por cristales rotos, metal afilado y derrumbes. Y aún así, la base práctica que sentaron con su trabajo fue decisiva. Sin calles despejadas no podía empezar ninguna reconstrucción. No podían entrar camiones con materiales. No podían trabajar las cuadrillas para reparar tuberías o líneas eléctricas. El trabajo de las Trümmerfrauen fue el primer paso indispensable para volver a levantar una sociedad funcional desde el suelo. Además, sus esfuerzos señalaron un cambio social profundo. Con millones de hombres alemanes muertos, heridos o todavía prisioneros de guerra, las mujeres se convirtieron en la columna vertebral indiscutible de la población civil superviviente. No solo mantenían hogares en medio de una escasez extrema, también estaban realizando el trabajo cívico más físicamente exigente. ¿Por qué se las llamaba mujeres de los escombros? ¿Y qué trabajo brutal hacían a diario? Porque fueron la principal fuerza de trabajo en la limpieza manual de las ciudades. Una tarea agotadora, imprescindible para sobrevivir, y muchas veces realizada bajo condiciones coercitivas. Sus esfuerzos representaron el primer paso físico para alejarse de la hora cero, un testimonio de resistencia pura que inició el largo proceso de recuperar un país de entre sus propias cenizas. Ese esfuerzo colectivo, nacido de la necesidad más urgente, fue transformando poco a poco los campos de ruinas intransitables en los primeros y tímidos solares de reconstrucción. Mientras los civiles alemanes estaban absorbidos por la lucha diaria por sobrevivir, las potencias aliadas empezaron a aplicar un plan amplio, metódico y profundamente desde arriba para el territorio ocupado. Esa reestructuración, dirigida desde la cúpula, avanzaba en paralelo, y a menudo en choque frontal, con la batalla a pie de calle por conseguir comida y un techo. El marco básico de la ocupación se fijó en la Conferencia de Potsdam, en julio y agosto de 1945. Allí, los aliados formalizaron la división de Alemania en 4 zonas militares, cada una administrada por uno de los vencedores: Estados Unidos, 2 Gran Bretaña, Francia y la Unión Soviética. La capital, Berlín, situada en plena zona soviética, también se partió en 4 sectores equivalentes, creando una isla administrativa aislada, que acabaría siendo un punto clave tanto de cooperación aliada como de futuros conflictos de la Guerra Fría. La primera directriz que guió a las fuerzas estadounidenses
conocida como JCS 1067, marcaba una línea dura y punitiva. Insistía en la desmilitarización de Alemania y en lo que se llamó su pastoralización, una política diseñada explícitamente para impedir la recuperación económica y desmantelar su capacidad industrial para la guerra. La directiva dejaba claro que el pueblo alemán no debía ser tratado como aliado ni como amigo, reflejando la determinación de no repetir lo que se consideraban errores del acuerdo posterior a la Primera Guerra Mundial. El objetivo era eliminar cualquier amenaza futura, pero ese enfoque también garantizaba que la crisis humanitaria sobre el terreno se alargara y fuera especialmente severa. Una pieza central de esa política fue el ambicioso programa de desnazificación. Su objetivo declarado era extirpar con precisión quirúrgica cualquier rastro de ideología nazi y de afiliación al partido en la vida pública, expulsando a personas de cargos en la administración, puestos docentes y otras posiciones de influencia. El proceso empezó con una oleada de detenciones masivas. Cientos de miles de antiguos miembros del partido nazi, junto con personal de las SS y de la Gestapo, fueron internados rápidamente en campos improvisados, apartándolos de cualquier autoridad. Y para procesar de forma sistemática al resto de la población adulta, los aliados impusieron un cuestionario obligatorio y exhaustivo, conocido como el Fragebogen. Ese documento obligaba a cada adulto alemán a detallar su historial político y sus afiliaciones. Después, las respuestas se usaban para clasificar a cada persona en uno de 5 grupos: grandes culpables, culpables, culpables menores, seguidores y exonerados. Esa maquinaria burocrática pretendía ofrecer un marco legal y moral para juzgar la complicidad, pero se vio desbordada casi desde el primer día por la escala real de la tarea. Revisar, caso por caso, millones de cuestionarios era logísticamente imposible, y eso abrió la puerta a compromisos y atajos que más adelante irían diluyendo el proceso. ¿Qué ocurrió cuando las potencias aliadas dividieron Alemania en 4 zonas de ocupación? Crearon un paisaje político fragmentado, que acabaría endureciéndose hasta convertirse en la división de la Guerra Fría, mientras lanzaban al mismo tiempo un programa enorme y complejo para purgar la ideología nazi. Ese corte administrativo estableció la estructura básica de todo lo que vendría después, y garantizó que la experiencia de la ocupación y el camino hacia la recuperación fuera muy distinta según en qué zona vivieras. La división no fue solo un arreglo militar provisional, fue el primer paso concreto hacia la partición final del país, mucho antes de que existiera cualquier muro físico. Otra crisis remodeló la vida diaria, la nación fracturada, personas desplazadas y supervivientes que regresaban. La población alemana no estaba sola entre aquellas ruinas. Compartiendo ese paisaje, había más de 10 millones de europeos en movimiento, refugiados, personas desplazadas, deportados y expulsados, uno de los mayores desplazamientos de población de la historia moderna. Hasta 14 millones de personas necesitaron alojamiento en las zonas ocupadas, creando una carga logística inmensa para unas autoridades que ya estaban intentando, a duras penas, abastecer a sus propias ciudades. Millones de personas desplazadas, los Displaced Persons, o DPS, vivían en campos gestionados por la Administración de Socorro y Rehabilitación de las Naciones Unidas, UNRWA, y más tarde por la Organización Internacional de Refugiados. Eran un grupo diverso de supervivientes, personas liberadas de campos de concentración, trabajadores forzados traídos desde toda la Europa ocupada por los nazis y antiguos prisioneros de guerra de países del este. La administración de esos campos solía proporcionar refugio, atención médica y raciones que, comparadas con las condiciones de las comunidades alemanas de alrededor, eran claramente mejores. Esa diferencia, basada en el imperativo moral de ayudar a las víctimas principales del nazismo, alimentó el resentimiento entre alemanes que también estaban hambrientos y sin hogar. Para los supervivientes judíos,
el final oficial de la guerra no significó el final de la persecución. Muchos que intentaron volver a sus pueblos y ciudades se encontraron con hostilidad abierta y violencia por parte de antiguos vecinos. ¿Ya no perteneces aquí? Era una frase común y escalofriante, una señal de que los cimientos ideológicos de la exclusión no habían desaparecido con el régimen. Y el peligro era real. El 4 de julio de 1946, el pogromo de Kielce, en Polonia, desencadenó una nueva oleada de huida, empujando a miles de judíos polacos hacia la relativa seguridad de los campos de DPS en Alemania. Como resultado, la población judía en esos campos creció de forma drástica. De unas 20.000 personas en 1945 a alrededor de 250.000 en 1947. Era una prueba tanto del antisemitismo persistente en Europa del Este como del papel del sistema de campos como refugio de última instancia. Muchos supervivientes judíos descubrieron que no había ninguna casa a la que volver. Las propiedades habían sido confiscadas, revendidas o estaban ocupadas por otras personas que se negaban a marcharse. El proceso legal de restitución era lento e irregular. El resultado fue un limbo existencial, un pasado borrado, un futuro europeo incierto y la emigración, especialmente hacia Palestina, como el camino más claro hacia la seguridad y la autodeterminación. Dentro de los campos, la vida judía organizada empezó a recomponerse. Surgieron escuelas, periódicos, teatros y consejos políticos. Clínicas médicas trataban el trauma y la desnutrición. Organizaciones de ayuda coordinaban transporte, documentación y el papeleo necesario para emigrar. Eran instituciones frágiles, sí, pero firmes. Sostenían la esperanza cuando todo empujaba al hundimiento. Las demandas enfrentadas por recursos escasos obligaron a las administraciones aliadas a escoger, priorizar a las víctimas del nazismo y a la vez evitar un colapso social más amplio. Mientras tanto, millones de alemanes étnicos expulsados de Europa del Este añadían presión sobre la vivienda, la comida y las redes de transporte, tensando aún más cada zona. La presencia de las personas desplazadas era un recordatorio imposible de ignorar de los crímenes cometidos en nombre de Alemania. Cuestionaba el relato de «sufrimos todos por igual» y exponía la distancia entre la urgencia humanitaria inmediata y la estrategia política a largo plazo. Bajo esa presión, las discrepancias entre las potencias ocupantes se agudizaron, y otro pulso sobre la política económica y la forma que tendría la Alemania del futuro pasó al primer plano. En 1946, la fachada de unidad aliada empezó a resquebrajarse por desacuerdos de fondo. El punto central del choque era la política económica y, sobre todo, qué se pretendía hacer con Alemania. En la zona soviética avanzaba un proceso sistemático de desmontaje industrial. Se desarmaban fábricas y se arrancaban incluso sistemas ferroviarios enteros para enviarlos al este como reparaciones de guerra. La idea era extraer el máximo valor para la economía soviética y, al mismo tiempo, inutilizar la capacidad alemana de hacer la guerra en el futuro, aplicando de facto esa pastoralización que figuraba en las directrices iniciales. El resultado fue una desindustrialización deliberada de la zona oriental, asegurando su debilidad económica a largo plazo. Las autoridades de ocupación británicas y estadounidenses observaban ese proceso con creciente preocupación. Su postura inicial, punitiva y dura, representada por la directriz JCS 1067, empezó a reconsiderarse a medida que la crisis humanitaria se volvía insostenible. Administrar a una población hambrienta e inestable era cada vez más caro y más peligroso. Además, el cálculo estratégico estaba cambiando. La confrontación emergente con la Unión Soviética, que pronto se formalizaría como la Guerra Fría, empujó a un giro radical. La prioridad ya no era castigar,
era estabilizar. Una Alemania occidental próspera empezaba a verse como un dique necesario frente a la expansión del comunismo. Ese cambio de rumbo llevó a una decisión clave. En enero de 1947, las zonas británica y estadounidense se fusionaron económicamente para formar la bizona, Vereinigtes Wirtschaftsgebiet. No era una unión política, pero sí una integración económica completa que creaba un mercado más grande y viable. Fue un desafío directo a la autoridad soviética y un reconocimiento, de facto, de que una Alemania unificada administrada por las cuatro potencias ya no era un objetivo político realista. La creación de la bizona fue el paso administrativo decisivo hacia el establecimiento posterior de un Estado alemán occidental. La respuesta soviética fue inmediata y previsible. Interpretaron la bizona como un acto hostil, diseñado para dividir Alemania de manera permanente. Como represalia, aceleraron la sovietización política y económica de su propia zona, reforzando el control e impulsando la creación de un Estado socialista centralizado, alineado con Moscú. Las distintas filosofías económicas quedaron así institucionalizadas con claridad. En Occidente, figuras como el director económico Ludwig Erhard empezaron a sentar las bases de una economía social de mercado. En Oriente, el modelo se basaba en la propiedad estatal y la planificación central. En Berlín, la comandatura aliada de las cuatro potencias, que en teoría debía gobernar la ciudad de forma conjunta, se convirtió en un escenario de desacuerdos constantes y cada vez más amargos. Su autoridad se debilitaba día a día, mientras cada potencia perseguía su propia agenda dentro de su sector. La cooperación se fue deshaciendo hasta convertirse en hostilidad abierta. La ciudad, un espejo en miniatura de la ocupación, pasó a ser el principal punto de fricción de ese nuevo conflicto. ¿Por qué los aliados occidentales y los soviéticos empezaron a tratar sus zonas de forma tan distinta? Por desacuerdos fundamentales sobre la política económica y por el inicio de la Guerra Fría, que empujó a una separación pragmática. Occidente priorizó la recuperación, Oriente la extracción de recursos y la sovietización. Esa divergencia estratégica significó que la hora cero tendría dos finales muy diferentes, fijando una división que duraría décadas. Y la estagnación económica se veía agravada por el Reichsmark, que era prácticamente papel mojado. Nadie quería vender bienes a cambio de una moneda sin valor, lo que paralizaba el comercio y la actividad. Muy pronto, eso obligaría a Occidente a dar un paso aún más radical en materia económica. En medio del caos abrumador de la ocupación y la supervivencia, los aliados iniciaron un experimento prudente de rehabilitación política. Entendían que la democracia no podía imponerse solo desde los cuarteles, así que autorizaron la actividad política empezando por el nivel más local posible. La estrategia era deliberada: cultivar hábitos democráticos desde abajo, arrancando con las necesidades inmediatas y concretas de cada comunidad. El gobierno militar británico, a través de su rama especializada de administración y gobierno local, fue especialmente metódico. Sus oficiales fomentaron y supervisaron la creación de consejos municipales en pueblos y ciudades de su zona, ofreciendo un marco para que los alemanes recuperaran cierta capacidad de autogobierno. Esos primeros órganos no nacieron de elecciones libres. Los aliados, desconfiando de simpatías nazis latentes, al principio nombraban directamente alcaldes y concejales. Los criterios se centraban en dos cosas: un pasado antinazi verificable, a menudo demostrado por haber estado en un campo de concentración o por prisión política, y una competencia técnica clara. Un ingeniero capaz de hacer funcionar bombas de agua podía ser tan valioso como un político que conociera los procedimientos municipales. Y las primeras tareas de esos consejos eran brutalmente prácticas. Muy lejos de la alta política. Organizar la retirada de escombros, encontrar la forma de reabrir escuelas en los edificios que quedaran en pie
y coordinar la restauración de servicios básicos como el agua y la electricidad. La autorización de partidos siguió también una secuencia cuidadosa. Primero se aprobaron a nivel local, luego regional y por último a escala de zona. La Unión Demócrata Cristiana y el Partido Socialdemócrata empezaron el trabajo lento y paciente de reconstruir sus organizaciones pueblo a pueblo, distrito a distrito, bajo una vigilancia aliada estrecha que revisaba liderazgos y supervisaba actividades. Este enfoque pragmático y de base era un contraste calculado con la tiranía centralizada del Estado nazi. Buscaba fomentar la responsabilidad local y la implicación cívica, reconstruyendo la confianza a través de resultados visibles que mejoraran la vida cotidiana. Pero la participación fue lenta. El recuerdo de cómo el régimen nazi había manipulado y corrompido las instituciones generó escepticismo y apatía. Volver a implicarse en cualquier partido político sonaba, para muchos, a meterse en un lío. Aún así, esos consejos se volvieron indispensables. Fueron el campo de pruebas de una nueva generación de administradores y políticos. Algunas trayectorias personales muestran bien ese tubo que llevaba de la administración bajo ocupación al liderazgo nacional. Konrad Adenauer, nombrado alcalde de Colonia por los estadounidenses antes de ser destituido, regresó a la vida pública a través de este marco. Willy Brandt, que trabajó con la misión militar noruega en el periodo inmediatamente posterior a la guerra, también se movió en ese entorno híbrido de supervisión aliada e iniciativa alemana. Sus caminos dejan claro cómo aquellas estructuras locales de posguerra alimentaron a figuras que más tarde marcarían la política nacional. ¿Qué papel tuvo la iniciativa local alemana frente a las directrices aliadas dictadas desde arriba en la reconstrucción? La restauración de servicios básicos se impulsó, en gran medida, gracias a esos consejos nombrados, trabajando codo con codo y bajo la supervisión de asesores aliados. Los alemanes aportaban mano de obra, conocimiento técnico y conexiones dentro de la comunidad. Los aliados aportaban autoridad, seguridad y recursos. Ese proceso descentralizado y colaborativo fue un embrión funcional del federalismo de la Alemania occidental, demostrando que la nueva democracia echó raíces en los ayuntamientos y centros comunitarios, justo donde empezaba el trabajo de reconstrucción. Pero la reactivación administrativa no llenaba estómagos vacíos. Mientras los consejos reabrían escuelas y trazaban mapas de tuberías, la supervivencia diaria exigía otras vías que no esperaban el visto bueno oficial. Los sistemas oficiales de racionamiento y moneda eran completamente insuficientes para sobrevivir. Ese fracaso total de la economía formal dio lugar a una cultura extendida de improvisación e ingenio, a lo que más tarde se llamó la Zusammenbruchgesellschaft, la sociedad del derrumbe. Dentro de esa realidad económica paralela, el mercado negro no funcionaba como una actividad marginal, sino como un pilar central e imprescindible de la vida diaria. Su moneda preferida no era el Reichsmark, que no valía nada, sino el cigarrillo. Y el valor de ese dinero no lo marcaba ninguna autoridad alemana. Lo marcaban las tiendas PX del ejército aliado, lo que lo convertía en un medio de intercambio estable y universal para todo, desde pan hasta materiales de construcción. El trueque se convirtió en el mecanismo básico del comercio. El intercambio era simple y directo. Una reliquia familiar, una joya o una alfombra buena podían cambiarse por un saco de carbón o un cargamento de patatas. Un juego completo de porcelana podía conseguirte unos zapatos resistentes. Este sistema no necesitaba bancos ni reconocía precios oficiales. Solo contaba la necesidad inmediata, desesperada, de dos personas. Y la moral del cómo se consigue también se reescribió por pura necesidad. Entró en el habla cotidiana una palabra, Fringsen, derivada de un sermón polémico de Nochevieja de 1946 del cardenal de Colonia, Joseph Frings. Sin apoyar explícitamente el robo, su sugerencia de que tomar cosas esenciales
como combustible o comida, para sobrevivir podía justificarse por la ley divina, dio un argumento moral potente a innumerables pequeños hurtos de trenes de suministro aliados y depósitos de carbón. Ese espíritu de reaprovechar se extendió a todos los aspectos de la vida material. Nada se consideraba basura. La seda de paracaídas recuperada de aviones derribados se deshilachaba y se cosía para hacer blusas y vestidos. Cajas de munición de madera, robustas, se desmontaban y se reconstruían en forma de mesas y estanterías. Incluso los escombros que retiraban las Trümmerfrauen se clasificaban con una precisión casi obsesiva. Los ladrillos enteros se limpiaban y se apilaban para reutilizarlos en nuevas obras. Cada objeto se evaluaba no por lo que había sido, sino por lo que podía aportar en aquella crisis. Moverse en esa economía informal exigía una vigilancia constante y dependía muchísimo de redes sociales densas. Saber quién tenía algo para intercambiar, quién necesitaba un objeto concreto o quién tenía información sobre un próximo envío aliado era una forma valiosa de capital social. La confianza era frágil y los intercambios se hacían con una eficacia desconfiada. La línea entre estrategia de supervivencia y criminalidad pura quedaba completamente borrosa. Acciones que en cualquier sociedad estable serían condenadas sin matices como robo, se reclasificaban como necesarias, incluso justificadas, para aguantar un día más. Ese periodo de ajetreo constante asentó un pragmatismo profundo y una desconfianza duradera hacia los discursos oficiales que marcarían la mentalidad alemana de posguerra durante generaciones. La experiencia de depender por completo del propio ingenio y de las conexiones personales, mientras la moneda del Estado y el racionamiento fallaban, creó una población que valoraba la autosuficiencia y miraba la autoridad con escepticismo. ¿Cómo adaptaron los alemanes corrientes sus estrategias de supervivencia durante las escaseces más agudas? Crearon una economía informal enorme basada en el trueque, el hurto y el reaprovechamiento, donde el ingenio y las redes sociales valían más que los Reichsmarks. La vida se convirtió en una cadena continua de transacciones calculadas, un contraste brutal con la sociedad ordenada y controlada que se había prometido, y que el antiguo régimen primero impuso y luego dejó reducida a cenizas. Cada interacción era una negociación, cada posesión una posible moneda de cambio, en un mundo donde la economía oficial había dejado de funcionar. Cuando la desnazificación pasó de las detenciones masivas iniciales a una fase más amplia, la escala logística de la tarea se volvió paralizante. Los aliados se vieron rápidamente desbordados por millones de cuestionarios Fragebogen que exigían revisión individual. Ante esa imposibilidad administrativa, los ocupantes empezaron a transferir todo el proceso a tribunales gestionados por alemanes, conocidos como Spruchkammern, o tribunales de desnazificación, a partir de 1946. Ese traspaso, pensado para fomentar la responsabilidad alemana, abrió en la práctica la puerta a esquivar el proceso a gran escala. El sistema quedó expuesto, desde el primer momento, a redes locales de favores e influencia. Y apareció un término cínico que se hizo popular: el Persilschein. Tomaba el nombre de una marca famosa de detergente, conocida por dejar la ropa blanquísima. Eran declaraciones juradas de colegas, amigos o miembros del clero que, en la práctica, lavaban el pasado nazi de una persona. Un panadero del barrio o un tendero podía afirmar que un antiguo cargo menor del partido se había comportado con decencia, que había ayudado a otros en silencio o que en privado había expresado dudas sobre el régimen. Esos certificados se convirtieron en una especie de moneda de absolución, permitiendo que muchos con una implicación real acabaran reclasificados como simples seguidores, o incluso como exonerados. El proceso, atascado en un lodazal de papeleo y testimonios, a menudo castigaba a funcionarios de bajo nivel
mientras figuras más destacadas conseguían eludir un escrutinio serio. Un problema profundamente práctico aceleró esa dilución de la justicia. Para reconstruir físicamente un país destruido y administrar una sociedad que funcionara, los aliados y las nuevas autoridades alemanas necesitaban especialistas. Hacían falta ingenieros para reparar puentes, médicos para los hospitales, profesores para educar a los niños y funcionarios con experiencia para llevar los ayuntamientos. La realidad incómoda era que una parte importante de esa clase profesional había sido miembro del partido nazi, muchas veces porque era, sencillamente, el peaje para avanzar en la carrera. Y se cerró un trato tácito, muy pragmático. La necesidad urgente de una administración competente empezó a pesar más que el ideal de pureza política. Eso llevó a la rápida reintegración de innumerables exnazis en puestos esenciales para la recuperación. La percepción pública de la desnazificación se volvió cada vez más amarga. Para muchos alemanes, ya machacados por las penurias de la ocupación, el proceso parecía una justicia de vencedores hipócrita. Y ese sentimiento se intensificó a medida que la Guerra Fría tomaba forma. La nueva confrontación con la Unión Soviética transformó rápidamente el cálculo geopolítico. Exfuncionarios nazis con habilidades útiles, especialmente quienes tenían información sobre el bloque del Este, empezaron a verse, no como enemigos a castigar, sino como activos que podían aprovecharse. La gran ambición aliada de una limpieza moral y política a fondo fue cediendo terreno ante la necesidad práctica de construir un Estado occidental estable y aliado, y de contener la amenaza soviética. ¿Cómo afectaron las políticas de desnazificación a cientos de miles de civiles alemanes? Crearon un proceso burocrático caótico y a menudo resentido que, al principio, provocó una disrupción profesional y social significativa, pero que poco a poco se fue descafeinando por pura necesidad y por el giro radical de prioridades de los aliados. El objetivo inicial, un ajuste de cuentas completo, se abandonó en gran medida, dejando en su lugar un proceso judicial superficial e incompleto. Ese fracaso a la hora de afrontar la magnitud real de la complicidad dejó una carga silenciosa, un mirar hacia otro lado, colectivo que generaciones posteriores de alemanes tendrían que enfrentar mucho después de que los ocupantes se hubieran marchado. Los tribunales acabaron funcionando más como un mecanismo de reintegración que de castigo, sentando el precedente de que la competencia podía borrar pecados políticos del pasado. Junto a la reconstrucción física y la reorganización política, los aliados se enfrentaron a un desafío más sutil: ¿qué hacer con los restos materiales del Estado nazi? El paisaje estaba salpicado de símbolos arquitectónicos de una ideología derrotada, y cada estructura planteaba un dilema entre memoria y utilidad. La solución no fue uniforme, fue una curación calculada del entorno visible, una forma temprana y potente de política de la memoria, pensada para moldear cómo las generaciones futuras entenderían el pasado reciente. Algunos lugares, por su escala descomunal, no admitían una demolición sencilla. Los terrenos de los congresos del partido nazi en Nuremberg, con su gigantesco palacio de congresos inacabado, se dejaron en pie como monumentos contundentes y deliberados a las ambiciones grotescas del régimen y a su fracaso final. Su tamaño hacía inviable retirarlos, pero conservarlos en ese estado ruinoso funcionaba como una acusación silenciosa y permanente. Otros espacios exigían un enfoque más quirúrgico. El complejo de edificios de la Prinz-Albrecht-Straße en Berlín, donde habían estado las sedes de la Gestapo y las SS, fue en gran parte arrasado. Sin embargo, los sótanos donde se interrogaba y torturaba a los prisioneros se preservaron de forma deliberada dentro del solar vacío que quedó. Mantener esos cimientos a la vista transformó el lugar en una herida abierta dentro del paisaje urbano, que décadas después se convertiría en el centro de documentación de la topografía del terror.
El mensaje era claro. La superestructura del poder podía derribarse, pero el fundamento de su brutalidad debía permanecer visible. Al mismo tiempo, se puso en marcha una campaña sistemática de borrado simbólico. Cuadrillas de trabajo, a menudo bajo supervisión aliada, cincelaban con cuidado esvásticas y otros emblemas nazis de edificios públicos, monumentos e incluso tapas de alcantarilla. Las estatuas de Hitler y otros líderes del partido se arrancaban de sus pedestales y se fundían para convertirlas en chatarra. Había que limpiar el lenguaje visual del Tercer Reich del día a día. Los aliados también usaron pruebas documentales para fijar, sin discusión posible, ese relato de derrota. Enviaron fotógrafos y equipos de cine a capturar el estado en ruinas de lugares clave del nazismo, como la Cancillería del Reich calcinada. Esas imágenes, difundidas de forma amplia, crearon un archivo visual oficial del hundimiento del régimen y reforzaron la idea de un colapso total, tanto militar como moral. Ese montaje del paisaje físico reflejaba una tensión profunda entre impulsos que chocaban entre sí. El deseo de castigar borrando, la necesidad de educar conservando pruebas y las exigencias prácticas, aplastantes, de reconstruir. Quizá esa tensión se veía con más claridad en los debates sobre monumentos históricos que no tenían relación con la ideología nazi, como tantas iglesias bombardeadas. Hubo discusiones encendidas sobre si reconstruirlas tal cual, para mantener una continuidad histórica, o apostar por estilos modernos como ruptura deliberada con todos los pasados, incluido el más reciente. Por eso, lo que empezaba a levantarse entre los escombros no era solo un techo, era una declaración consciente de identidad. Para muchos, la arquitectura modernista, líneas limpias, rechazo del adorno histórico, era la estética adecuada para una Alemania nueva y democrática. ¿Qué pasó con los símbolos y edificios nazis en los territorios ocupados? Se retiraron, destruyeron o reutilizaron de manera sistemática, en un esfuerzo consciente por borrar el lenguaje visual del nazismo y crear un nuevo entorno físico. El paisaje se estaba editando. Una forma silenciosa pero poderosa de reeducación que funcionaba en paralelo a los programas más explícitos de desnazificación. Cada decisión, qué destruir, qué dejar como ruina y qué construir de nuevo, era un paso deliberado para desmantelar la psique física del Tercer Reich. Y eso garantizó que las ciudades que renacían de las cenizas no se limitaran a copiar el pasado, sino que encarnaran una reinterpretación consciente y discutida de la memoria nacional, donde las huellas del antiguo régimen o bien desaparecían o quedaban enmarcadas, de forma explícita, como advertencias. La causa fundamental del estancamiento económico entre 1945 y 1948 fue el colapso total del Reichsmark. La moneda se había vuelto completamente inútil porque nadie tenía la menor confianza en su valor. Los agricultores se negaban a vender su producción a cambio de papel que no podía comprar nada. Los dueños de fábricas veían poco sentido en fabricar productos si el pago que recibían no significaba nada. La economía entera había retrocedido a un sistema primitivo de trueque y mercado negro porque el medio oficial de intercambio era disfuncional. Esa parálisis garantizaba que el periodo de pura subsistencia se prolongara sin final, atrapando a la población en un ciclo donde los instrumentos para recuperarse siempre quedaban fuera de alcance. Ese bloqueo se rompió con un único gesto, decisivo. El 20 de junio de 1948, en las 3 zonas occidentales, los viejos Reichsmarks quedaron invalidados. En su lugar se introdujo una nueva moneda, el marco alemán, el Deutsche Mark. El canje estuvo estrictamente controlado. De entrada, cada persona recibió 40 marcos nuevos. Más tarde hubo un segundo canje, pero con un recorte fuerte, que en la práctica borró grandes cantidades de dinero viejo acumulado.
fue un movimiento calculado para eliminar el exceso de papel moneda que estaba asfixiando la economía. Y el efecto no fue gradual, fue inmediato. En cuestión de un día, bienes que habían estado escondidos durante años aparecieron de repente en los escaparates. Los agricultores volvieron a llevar sus productos al mercado, seguros de que ahora sí recibirían un pago con sentido. El mercado negro, que había sido un pilar esencial de la economía de supervivencia, perdió su razón de ser casi de la noche a la mañana. La reforma monetaria fue el detonante crítico, pero vino acompañada de otro giro igual de importante. El director económico Ludwig Erhard, desafiando órdenes aliadas, abolió al mismo tiempo los controles de precios. Ese doble golpe liberó la capacidad productiva latente de Alemania Occidental. La combinación de una moneda estable y fiable y la libertad de que los precios encontraran su nivel real dio a empresas y comercios el incentivo para producir e invertir. Ahí empezó el Wirtschaftswunder, el milagro económico. Y ese fue el verdadero final de la hora cero para Occidente. La etapa marcada por rebuscar, trapichear y sobrevivir a base de pura resistencia se terminaba. La sustituían la dinámica del crecimiento y la reconstrucción. La reforma fue una intervención audaz, desde arriba, que creó las condiciones para que floreciera la energía emprendedora desde abajo. Y también fue un acto profundamente político y divisivo. Los soviéticos la denunciaron como un sabotaje deliberado para partir Alemania para siempre. Vieron la creación de una esfera económica separada en el oeste como una amenaza directa a su influencia y al principio del control de las cuatro potencias. La reforma creó dos mundos económicos distintos. Un oeste que se reactivaba y abrazaba una economía social de mercado, y un este que seguía atascado con una economía de mando de estilo soviético y el peso continuo de las reparaciones. El papel del Plan Marshall en esa recuperación suele malinterpretarse. Su aportación financiera directa fue importante, sí, pero su impacto psicológico y el marco político que proporcionó fueron, quizá, aún más decisivos. La reforma monetaria que ayudó a nacer posible fue el verdadero motor del cambio. Los fondos del Plan Marshall aportaron capital imprescindible para reconstruir la industria, pero fue la reforma la que creó el entorno económico estable en el que esa inversión podía funcionar. Fue el Deutsche Mark lo que devolvió a la gente la confianza para participar de nuevo en una economía formal. Por eso, el 20 de junio de 1948 marca la ruptura definitiva. Fue el día en que los aliados occidentales eligieron recuperación económica e integración con Occidente por encima de la búsqueda, cada vez más estéril, de una Alemania unificada. La respuesta soviética no tardó y preparó el escenario para un choque directo por la ciudad que simbolizaba todo el conflicto. La creación de una moneda viable en el oeste consolidó la división económica que pronto se reflejaría en una partición política permanente. El camino desde las ruinas de 1945 había llegado a un punto sin retorno. Dos Alemanias avanzaban ya por sendas irreversibles. La respuesta soviética a la reforma monetaria occidental fue rápida y total. Solo 4 días después de introducirse el Deutsche Mark, el 24 de junio de 1948, las fuerzas soviéticas cortaron todas las rutas terrestres y fluviales hacia los sectores occidentales de Berlín. Se bloquearon los ferrocarriles, se cerraron las carreteras y se detuvieron las barcazas en ríos y canales. El objetivo era obligar a los aliados occidentales a irse de la ciudad por hambre, creando una crisis tan grande que se vieran forzados a abandonar sus planes de construir un Estado alemán occidental separado. Era una estrategia de asedio, aprovechando el aislamiento geográfico de Berlín, enclavada en plena zona soviética, para forzar una rendición política. La respuesta occidental no fue retirarse, sino una operación logística sin precedentes. Los aliados, principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña,
iniciaron el puente aéreo de Berlín. No era una medida puntual, sino un abastecimiento a gran escala, pensado para mantener a una ciudad de más de 2 millones de personas exclusivamente por aire. El reto era descomunal. Se calculó que hacían falta, como mínimo, 4.500 toneladas diarias de suministros, incluyendo alimentos, carbón para calefacción y electricidad, y maquinaria esencial. Para cubrir esa demanda, aviones de carga, sobre todo C-47 y C-54 estadounidenses y Dakotas y Yorks británicos, aterrizaban en Tempelhof y Tegel, en Berlín Oeste, las 24 horas. En el punto álgido de la operación, aterrizaba un avión cada 90 segundos. Un desfile constante y vibrante en el cielo sobre la ciudad. El puente aéreo se convirtió en una demostración potente de capacidad tecnológica y determinación occidental. Y contrastaba de forma brutal con la estrategia soviética del hambre. La precisión exigida era extraordinaria. Los pilotos seguían rutas de vuelo milimétricamente planificadas, y los equipos de tierra en Berlín trabajaban con una eficiencia implacable, descargando y preparando los aviones para despegar otra vez en cuestión de minutos. La operación creció hasta incluir la construcción de un tercer aeropuerto, Tegel, levantado en solo 90 días por berlineses que usaron escombros de la ciudad destruida. Y el puente aéreo también cambió la relación psicológica entre los berlineses occidentales y sus ocupantes. Los estadounidenses y británicos dejaron de verse como conquistadores y pasaron a percibirse como protectores. Ese cambio se reforzó con gestos como los bombarderos de pasas. Pilotos que lanzaban pequeños paracaídas con caramelos para los niños. El bloqueo soviético fracasó. Tras 322 días, sin haber logrado ninguno de sus objetivos políticos, la Unión Soviética asumió la derrota y reabrió los corredores terrestres el 12 de mayo de 1949. El puente aéreo, sin embargo, continuó hasta septiembre para crear reservas suficientes y acabó entregando más de 2,3 millones de toneladas de suministros. El bloqueo y el éxito del puente aéreo alteraron para siempre el panorama político. Convirtieron la división de Alemania en un hecho concreto y demostraron que las potencias occidentales estaban dispuestas a defender sus zonas a cualquier precio. Y aquí se entiende bien por qué se conservaron algunos edificios del período nazi. El aeropuerto de Tempelhof, una estructura monumental construida por el régimen, se transformó gracias al puente aéreo en un símbolo de libertad y resistencia democrática. Se preservó no por su origen, sino por su nueva identidad como línea de vida. Ese pulso de 11 meses acabó con cualquier ficción de cooperación entre cuatro potencias. Berlín era definitivamente la primera línea de la Guerra Fría, un papel que marcaría la ciudad durante las 4 décadas siguientes. La administración compartida de Alemania había muerto, sustituida por una frontera endurecida que cruzaba el corazón de un país y de una ciudad. La ruptura política y económica provocada por el bloqueo y el puente aéreo hizo irreversible la creación de estados alemanes separados. La República Federal de Alemania se estableció formalmente en las zonas occidentales el 23 de mayo de 1949. Su capital provisional se fijó en Bonn, una ciudad renana pequeña y en apariencia poco relevante, elegida a propósito para evitar el peso simbólico y la grandeza arruinada de Berlín. El marco constitucional del nuevo Estado, conocido como la Ley Fundamental, se redactó como una réplica directa y explícita a la tiranía centralizada del Estado nazi. Sus principios centrales subrayaban el federalismo, la democracia y la inviolabilidad de los derechos humanos. No era solo un reglamento, era un cortafuegos institucional contra el pasado. La respuesta soviética llegó, como era de esperar. El 7 de octubre de 1949 se proclamó la República Democrática Alemana en la zona soviética. Su creación fue una medida reactiva.
impuesta desde arriba y calcada sobre la estructura política de su patrocinador. Así, la hora cero tuvo dos desenlaces radicalmente distintos. En Occidente, el camino desde los escombros desembocó en una democracia parlamentaria firmemente alineada con las potencias occidentales y ya encaminada hacia su milagro económico. En Oriente, desembocó en un Estado socialista de partido único, integrado por completo en el bloque soviético y gobernado por la planificación central y el control estatal. El contraste no podía ser mayor. Las bases de esos dos estados se habían asentado durante los 4 años anteriores de ocupación. El enfoque occidental, que había fomentado con cautela el desarrollo político desde abajo mediante el nombramiento de consejos locales, proporcionó un armazón listo para la República Federal. Los hombres y mujeres que habían gestionado servicios municipales, coordinado la retirada de escombros y reabierto escuelas, formaron el núcleo de una nueva clase política y administrativa. Su experiencia en resolver problemas concretos y locales, bajo supervisión aliada, influyó directamente en la estructura federal del nuevo Estado alemán occidental. En el este, el camino fue el de una imposición estricta desde arriba, con estructuras políticas diseñadas en Moscú e implementadas por el Partido Socialista Unificado. La experiencia colectiva de los años inmediatamente posteriores a la guerra, el hambre constante, el trabajo agotador de retirar ruinas, la improvisación permanente del mercado negro, moldeó de forma profunda la cultura política de la joven República Federal. Alimentó un pragmatismo arraigado, una desconfianza hacia las grandes promesas ideológicas y una valoración de la estabilidad económica por encima de todo. Esa mentalidad, forjada en la lucha por la simple subsistencia, definiría al electorado de Alemania Occidental durante décadas. Cómo organizaron las comunidades alemanas escuelas y hospitales improvisados sin apoyo del gobierno. Esa inventiva desde abajo, demostrada en el primer momento, evolucionó hacia el principio local y federalista que se convirtió en una piedra angular del Estado alemán occidental, mostrando el impacto duradero de esa recuperación nacida en el barrio. Enseñar a los niños en edificios bombardeados y cuidar a los enfermos en sótanos reutilizados fue el precedente de un sistema que valoraba la autonomía local y la responsabilidad cívica. El viaje desde los escombros de 1945 había llegado a su destino en 2 capitales, Bonn y Berlín Este. Era un final que pocos habrían imaginado al principio, un final que cambiaba el sueño de una nación unificada por la dura realidad de 2 Alemanias, cada una reflejo de la superpotencia que había asistido a su nacimiento. El paisaje físico y psicológico de la derrota se había transformado en una división nueva y permanente, fijando la frontera de la Guerra Fría en el corazón de Europa durante los siguientes 40 años. La historia de la hora cero alemana no es un relato de victimismo pasivo ni de rescate sencillo por parte de los aliados. Es una historia de derrumbe y de una regeneración desde abajo. Fragmentada, a menudo desesperada, pero finalmente decisiva. Los escombros físicos y morales del régimen nazi no se retiraron solo con políticas, sino con el trabajo diario, duro y constante de la gente corriente. Y la recuperación económica se encendió con una reforma monetaria. Sí, pero la impulsó una población que había aprendido a sobrevivir atravesando una dureza enorme. Si esta historia de resistencia te ha cambiado la forma de entenderlo, suscríbete a Epic War para más reportajes a fondo. Y cuéntanos en comentarios qué te ha parecido. Y si esta historia te ha emocionado, te ha removido por dentro o te ha ayudado a ver la Segunda Guerra Mundial con otros ojos, sería un honor que te unieras a nuestra comunidad, que no para de crecer. Suscribirte no es solo darle a un botón. Es una manera de apoyar más historias potentes, más voces olvidadas y más verdad del pasado. Así que si tú también crees que estas historias importan, suscríbete y sigamos construyendo este viaje juntos. Y no te olvides de dejar un comentario.
Leemos todos y nos encanta saber qué piensas. Hasta la próxima. Sigue explorando la historia con Epic War. Sigue haciendo preguntas. Sigue buscando la verdad.